La literatura profética bíblica a menudo se percibe como una de las secciones más complejas y enigmáticas de la Escritura. Históricamente se le ha dado un énfasis desmedido a la predicción del futuro distante, un enfoque que, como veremos, oscurece su verdadero propósito. Nuestra exposición tiene como objetivo desmitificar esta literatura. Demostraremos que los profetas no eran primeramente adivinos, sino portavoces de Dios, mediadores encargados de hacer cumplir el pacto mosaico ante sus contemporáneos. Para ello vamos a explorar tres pilares. El primero, la función, la verdadera naturaleza del profeta como mensajero del pacto. El segundo, la forma, las estructuras poéticas y los tipos de oráculos que usaron. Y la tercera, la interpretación, los principios rigurosos necesarios para entender su mensaje en su contexto original y cómo aplicarlo hoy. Vamos a ver las características de la literatura profética. La literatura profética presenta particularidades que la hacen una de las partes más complejas de la Biblia para interpretar. La primera sería la función principal, que eran portavoces de Dios. Vamos a ver 4 subpuntos de esta función principal. El primero, eran mediadores del pacto. La función principal del profeta era ser portavoz de Dios ante sus contemporáneos. No era simplemente algo predictivo. Eran mediadores encargados de hacer cumplir el pacto mosaico. El segundo subpunto, anuncio del pacto. Su oficio era anunciar la imposición, positiva o negativa, de la ley de Dios para que los sucesos de bendición o maldición fueran entendidos por el pueblo. El tercer subpunto, el mensaje era de Dios, no era un mensaje propio. El mensaje no era original de los profetas, sino que venía directamente de Dios. Usaban expresiones como «así ha dicho Jehová» o «dice Jehová», y se presenta siempre en primera persona, yo o mí. No eran pensadores religiosos innovadores. El mensaje central ya estaba en la ley del pacto. Y el cuarto subpunto es que el mensaje no era original. Presentaban el contenido esencial de las advertencias y promesas del pacto, maldiciones y bendiciones, que ya estaban contenidas en el Pentateuco, especialmente el Levítico capítulo 26, Deuteronomio capítulo 4, capítulo 28 al 32. Aunque la forma y el estilo eran novedosos, el mensaje fundamental era el mismo dado por Moisés. La segunda particularidad de la literatura profética es la naturaleza de la profecía. Allí vamos a ver 3 subpuntos que conforman este segundo punto de la naturaleza de la profecía. El primero, el énfasis en el presente o el futuro inmediato. Contrario a la creencia popular, la predicción de sucesos distantes no era el interés principal. La mayoría de las profecías se referían al futuro inmediato de Israel, de Judá y de las naciones vecinas, no al futuro del lector moderno. Podemos ver que menos del 2% de las profecías son mesiánicas. Menos del 5% describen la edad del nuevo pacto. Y menos del 1% se refieren a sucesos todavía futuros para el lector moderno. El segundo subpunto sería la colección de oráculos hablados. Los libros proféticos son colecciones de oráculos hablados que fueron recopilados y escritos, no necesariamente en secuencia cronológica original, y a menudo escritos en verso. El tercer subpunto es la dificultad de su comprensión. Su dificultad de interpretación se debe a malentendidos sobre su función y forma, la distancia histórica, religiosa y cultural entre el profeta y el lector moderno, la presentación continua de oráculos sin divisiones claras o indicaciones de fondo histórico cronológico, y la mayoría de los mensajes anunciaban maldiciones durante los siglos 8 al 9 a.C. Esto es debido a la infidelidad de Israel y Judá, siguiendo el patrón de castigo del pacto. Después del año 587 a.C., predominaron los anuncios de bendición, que fue la restauración. Bien, ya que hemos cubierto el panorama de la literatura profética, vamos a lo crucial. ¿Cómo la interpretamos correctamente? Como hemos visto, el profeta no era un adivino, que hablaba solo del fin del mundo. Establecimos que su enfoque era, primero,
el presente y luego el futuro inmediato de Israel. Usaba una forma poética rica para comunicar el juicio o la salvación del pacto. Para entender esto, necesitamos la exégesis, que es simplemente zambullirse con paciencia en el contexto histórico, en un estudio cuidadoso y contextualizado. El primer principio de la interpretación, y el más importante, es la identificación del contexto. Necesitamos ponernos en los zapatos de quienes vivieron entre el año 760 y 460 a.C. Pensando, ese fue un periodo, un desorden tremendo. Había una infidelidad constante al pacto. Israel y Judá estaban divididos y potencias como Asiria y Babilonia entrando y saliendo de escena, cambiando las fronteras y las poblaciones. El profeta hablaba a ese momento. Por lo tanto, al leer un oráculo, debemos preguntarnos, ¿cuál es el fondo de este mensaje? ¿Cuándo lo dio? ¿A quién se dirigía? ¿A Judá, a Israel, a una nación pagana? ¿Bajo qué circunstancias específicas lo pronunció? ¿Acaso estaban siendo invadidos o estaban celebrando una falsa paz? Si no respondemos a estas preguntas, entonces estamos leyendo a ciegas. El segundo paso es tratar de entender la unidad de pensamiento que es el oráculo completo. El profeta no pensaba en capítulos. La unidad real es el oráculo. Identificarlo depende de reconocer las formas o estilos literarios que usamos, como oráculos de guerra o lamentos. Una vez aislado, buscamos la norma profética, el mensaje central. Esto nos simplifica la lectura porque siempre encontraremos dos elementos. El primero es la identificación de un problema, el pecado de Israel, o por el contrario, un recordatorio del amor de Dios por ellos. Y el segundo es una predicción de consecuencia, es decir, una bendición o una maldición, siempre basada en las categorías del pacto. Todo esto se comunicaba con un lenguaje muy visual. Las bendiciones eran metáforas de vida, salud, abundancia, mientras que las maldiciones eran castigos, enfermedades, sequía o deportación. El mensaje era si hacen esto, pasará esto otro. Características de la literatura profética. La forma de literatura profética es predominantemente poética y se estructura en oráculos. Esos oráculos emplean diversas formas literarias para comunicar el mensaje de Dios. Como primer punto tenemos el carácter profético, que depende de dos variantes, la valoración y la estructura. En la valoración, en el Israel antiguo, la poesía se valoraba mucho como medio de aprendizaje y memorización. O sea, era más fácil recordar la poesía que la prosa. Entonces podemos ver que Dios habló a través de sus profetas, principalmente en poemas, por esa razón. En cuanto a la estructura, la poesía o prosa poética, esa cultura hebrea usa un ritmo y equilibrio que se define como paralelismo y tiene tres puntos principales de repetición. Entonces podemos ver el paralelismo sinónimo, que es la segunda línea, repite o refuerza el sentido de la primera. Un ejemplo de ello está en Isaías 44:22. Tenemos el paralelismo antietético, que es que el segundo verso contrasta la idea del primero. Un ejemplo de ello lo tenemos en Oseas 7:14. Y tenemos el paralelismo sintético, que es el segundo verso que añade información al primero. Un ejemplo de ello está en Abías, capítulo 2, versículo 1. Entonces, en cuanto a la forma literaria, que son los oráculos, son unidades fundamentales del mensaje y se presentan en diversas formas. Tenemos el litigio, el oráculo de Ai, la promesa, que es el oráculo de salvación. Entonces, en cuanto al litigio, una alegoría del pacto donde Dios actúa como acusador, abogado, juez o fiador en un juicio contra Israel. Incluye implícitamente una citación, un cargo y evidencias, pero también genera o existe un veredicto. Eso lo tenemos en Isaías capítulo 3, versículos 13 al 26. En cuanto al oráculo de Ai, utiliza la exclamación Ai, que en el contexto israelita se asociaba a desastres o lamentaciones fúnebres. Sus elementos son el anuncio de una desgracia
en cuanto a la ley y la razón de la desgracia y una predicción de las fatales consecuencias. Un ejemplo de ello lo tenemos en el capítulo 2 de Habacuc, del 6 al 8. Entonces tenemos la promesa o el oráculo de salvación. Esto se enfoca en el futuro, reconociéndose por referencia al futuro, mención de un cambio radical, que es la restauración o retorno del exilio, y mención de una bendición en categorías del pacto, vida, salud, prosperidad o seguridad. Un ejemplo de ello lo tenemos en el capítulo 9 de Amos, del 11 al 15. Entonces tenemos los principios de interpretación hermenéutica. Entonces nosotros podemos entender que la hermenéutica, ¿verdad?, es la aplicación del mensaje a nuestra época. Pero para ello requiere cautela, requiere también un enfoque, un equilibrio en la intención original del texto. Como punto 1 tenemos la precaución, que es el foco de la predicción, y se divide en 3 variantes, que es predicción cumplida, donde la tarea principal del profeta no era predecir el futuro, sino que la mayoría de las profecías de juicio o de salvación era para el futuro relativamente inmediato de Israel y naciones vecinas. Para ver su cumplimiento debemos mirar hacia tiempos atrás, que para nosotros son pasados. También tenemos que evitar el demasiado celo. Hay que tener cuidado de no forzar la identificación de sucesos del Nuevo Testamento o de nuestro propio futuro en oráculos del Antiguo Testamento. Se debe respetar el contexto, la intención y el estilo y las parábolas evidentes. La referencia de eso o el ejemplo de ello lo tenemos en Isaías 49:23. También tenemos la perspectiva profética. Algunos profetas del futuro cercano se enmarcan en el gran futuro escatológico, por lo que lo temporal se ve a la luz del plan eterno de Dios. Entonces el lenguaje escatológico puede ser metafórico para descubrir un suceso pasado y usa un lenguaje de resurrección para la restauración del exilio. Un ejemplo de ello lo tenemos en el capítulo 37 de Ezequiel, versículos del 1 al 14. Como punto 2 tenemos la preocupación, que son los significados secundarios. Podemos decir que son los sensus plenior. Tenemos la definición. El sensus plenior, que es el significado más completo, es un segundo significado que parece ir más allá del contexto original del Antiguo Testamento. Esto ocurre cuando un escritor del Nuevo Testamento, por inspiración, aplica un pasaje a Cristo o a la iglesia. Un ejemplo de ello lo tenemos en el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4, que identifica la roca como Cristo. Y Mateo 2:15 aplica en Oseas capítulo 11:1 a Jesús. Tenemos la regla hermenéutica. Podemos ver que los lectores modernos no tenemos autoridad para identificar con nuestra cuenta un sensus plenior. Las conexiones alegóricas encontradas en el Nuevo Testamento son autoritarias porque fueron hechas por escritores inspirados. Solo podemos percibir un sensus plenior después de que ha sido establecido por la escritura bíblica. Como beneficio tenemos la ortodoxia y ortopraxia. Entonces tenemos un equilibrio y una aplicación externa. En cuanto al equilibrio, el mensaje profético llama constantemente al pueblo de Dios a tener un equilibrio entre las creencias correctas. Esto es la ortodoxia. Y las acciones correctas, que es la ortopraxia. A la aplicación eterna, los profetas recuerdan que el juicio de Dios espera la injusticia, la avaricia y la idolatría. Aunque las circunstancias difieren, la exigencia de Dios es la misma: amar a Dios y al prójimo. Para quienes obedecen el nuevo pacto, el resultado final será de bendición. Para los que desobedecen, será de maldición. Para concluir, esta inmersión nos lleva a una lección clave en hermenéutica: la precaución. El principio es muy simple. No debemos forzar nuestro propio futuro en profecías que, según el contexto histórico que ya definimos, se cumplieron hace siglos. Solo el Nuevo Testamento tuvo la autoridad para establecer un sentido pleno, un sensus plenior. Esto nos recuerda que el beneficio eterno de la profecía no está en adivinar sucesos globales. Su valor real es un llamado constante al equilibrio, y el equilibrio entre dos cosas, la ortodoxia y la ortopraxia. En el fondo, el mensaje de todos los profetas es un recordatorio de algo que nunca cambia. La exigencia de Dios es inmutable: amar a Dios
y amar al prójimo. Si recordamos el contexto y el mensaje central, habremos interpretado correctamente la literatura profética.